Entonces, recapitulando, todas estas series de reformas afectaban a la Iglesia y a los militares. Las reformas de carácter eclesiástico eran, a grandes rasgos, que el Estado ejercería el patronato, se suprimía la coacción civil, es decir, el uso de la fuerza pública para el cumplimiento de los votos monásticos, se secularizaban las misiones de California e incautación de sus fondos y de las Filipinas. También había reformas educativas, la separación Iglesia-Estado, que no se lograría sino se suprimía la Universidad Pontificia y el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos, se creaba un directorio de instrucción pública, se establecía una escuela preparatoria y un instituto de estudios ideológicos. Todo esto, si se hubiera logrado, si se hubiera permitido, hubiera dado un gran desarrollo. Imagínense cuántos años nos costó, cuánta sangre lograr todo esto que se debió de haber dado desde 1833 y que nada más por los intereses de las clases afectadas no se logró. Se tuvieron que dar guerras fratricidas, guerras entre hermanos durante el periodo de Juárez para que todo esto se lograra. Reformas militares. La reducción del ejército permanente. Para ello también se impulsó el establecimiento de una milicia nacional y la supresión de fueros militares. Se supone que si el país ya iba a estar en paz, no tenía caso que el Estado estuviera pagando a tanto militar. Entonces, por ello, también esta era una de las propuestas. Se fortalecerían las milicias cívicas, que eran fuerzas estatales o locales formadas por civiles que no tenían los privilegios, que no gozaban de fuero alguno y que se reunían solamente en caso de ser necesario, yendo incluso a veces hasta a luchar contra el ejército permanente. De hecho, eran las mismas milicias las que daban sostenimiento real a los gobiernos de los estados. Con ello ya no se dependía tanto de la federación, y de hecho estas milicias cívicas apoyaban al gobierno federal cuando había los levantamientos de los militares. Los militares tampoco querían perder su privilegio ni querían dejar de gozar del salario que tenían por parte del Estado. Por eso a ellos les convenía estar en guerra, levantarse en armas, pronunciarse en contra del gobierno, porque eso significaba tener trabajo. Y por ello ellos no estaban de acuerdo con estas milicias cívicas. Persuadían a la gente para que no se uniera a ellas. Ahora, ¿qué generaría el que se aplicaran estas reformas también militares? Pues que el Estado vería disminuidos sus gastos. Al no tener tantos militares en activo, pues ellos tendrían que buscarse la vida, ya no serían un gasto para el Estado, pues esto tampoco les convenía. Además, el fuero eclesiástico y militar consiste en una serie de privilegios que se les daban a estas clases por el solo hecho de pertenecer a ellas, como puede ser el no ser juzgados por la autoridad civil, como en la actualidad todavía se mantiene el fuero militar en la Constitución, pero ya no como un privilegio, sino al contrario. La ley marcial, la ley que se le aplica y el proceso que se le aplica a un militar es más fuerte que si se le aplicara por la autoridad judicial civil. Entonces ya se mantiene el fuero militar solamente, pero ya no como privilegio. Y en ese entonces sí, eran privilegios, y al ir estas reformas en contra de ellos, pues tenían que hacer causa común. Pero el presidente Santa Anna, como decíamos, se encontraba descansando, restableciendo su salud en la hacienda de Manga de Clavo. Ya veíamos que a Santa Anna no le gustaba la administración. Entonces dejó hacer a Valentín Gómez Farías al Congreso. Sabía las consecuencias, como decíamos, de esas reformas y que lo iban a llamar. Y efectivamente fueron por él hasta su hacienda de Manga de Clavo a buscarlo.
Claro que estas dos clases, la iglesia y los militares, iban a ser causa común frente al enemigo, que era el gobierno de Gómez Farías y sus decretos. Y ocurrió, como dice José Fuentes Mares, lo que era de preverse. La secuencia de pronunciamientos a partir de mayo de 1833 se levantaron en armas los militares, pero no iban en contra de Santa Anna, sino de Valentín Gómez Farías. Tan es así que declaraban a Santa Anna única autoridad capaz de proporcionar al país las garantías de paz y estabilidad. Se van a dar una serie de pronunciamientos por parte de los militares en contra del gobierno de Gómez Farías, uno de ellos en la madrugada del 27 de mayo de 1833, en Morelia, Michoacán, el general Ignacio Escalada se subleva bajo el lema de religión y fueros. Fíjense cuál era el lema. O sea, anteponer religión, porque sabían que así un pueblo tan fanático como lo es México los iba a seguir. La defensa de la religión, como lo fue también en su momento cuando el ejército trigarante decide establecer como una de las 3 garantías a defender supuestamente, que era la religión. Entonces aquí hacen lo mismo, es religión y fueros el lema, que realmente consistía en mantener esos privilegios, esos fueros, tanto de la iglesia como de la milicia. Pero muy astutos, pues utilizan ese lema para que el pueblo también los apoye. Y por supuesto la protesta de este levantamiento era defender la religión y los fueros y privilegios del clero y del ejército, para lo cual deciden acogerse a la protección de Antonio López de Santa Anna. Otro de los malestares de la rebelión de Escalada era la reorganización de las Fuerzas Armadas implementada por Gómez Farías, cuyo objetivo era disminuir en número al ejército federal para aumentar las milicias estatales. Se declaraba a Santa Anna como su protector. Santa Anna, que días antes del levantamiento del general Ignacio Escalada se encontraba ya en la presidencia, decide solicitar licencia al Congreso para combatir la rebelión de Escalada, lo cual se le concede, además de otorgarle facultades extraordinarias, por lo que Valentín Gómez Farías ocupa de nuevo la presidencia el 3 de junio. Así se intentaría dar un golpe de Estado a Gómez Farías, lo cual se daría el 7 de junio. Algunos jefes del ejército van a ser arrestados, levantadas las milicias cívicas y la ciudad declarada en estado de sitio. Además, al sur de la capital, inicia la rebelión de Gabriel Durán, a quien se unió el general Mariano Arista. El proyecto de estos era imponer una dictadura, la cual sería dirigida por el propio Santa Anna. Si se fijan, entonces ni el general Ignacio Escalada ni los generales Gabriel Durán y Mariano Arista iban en contra de Santa Anna. Al contrario, uno lo consideraba su protector y los otros le proponían que se impusiera una dictadura comandada por él. Sin embargo, Santa Anna rechaza ese nombramiento, razón por la cual va a ser detenido por los insurrectos, logrando días después escaparse para regresar a la Ciudad de México el 17 de junio a ejercer de nuevo su mandato como presidente. Y va a ser el 23 de junio de ese año de 1833 que el Congreso aprueba y proclama el decreto que ordenaba la expulsión de la República por 6 años de 51 personas, así como la de cualquiera otra que se encontrara en el mismo caso. Por eso se le conoció como la ley del caso. ¿Y cuál era ese caso? Pues que se les considerara enemigos del régimen reformista, de todas estas reformas que estaba impulsando el Estado a través de Gómez Farías y el Congreso. Esta ley fue aprovechada por los gobiernos de los estados para sumar a esa lista por esa última disposición, al establecer que así como la de cualquiera otra que se encontrara en el mismo caso, bueno, pues colocaron en ese caso a muchos de sus enemigos políticos, los gobernantes en turno de los estados. Por eso a esta ley también se le conoce como la del ostracismo político. Ya una vez sofocados los levantamientos,
Santa Anna volvería a su hacienda de Manga de Clavo y dejaría a Valentín Gómez Farías actuar. Pero hay que mencionar que para evitar que el Congreso dispusiera cambios radicales, en noviembre de 1833 Santa Anna autoriza la reducción de los 12 regimientos de tropas regulares a solamente 6, así como el número de generales de división y brigadieres a 8 y 12, y la brigada de artillería montada fue licenciada. Valentín Gómez Farías continuaría con su obra y el 17 de diciembre de 1833 hace público el decreto para proveer los curatos en ejercicio del patronato cuya titularidad competía a la nación. Con esto jugaba Gómez Farías la carta más riesgosa, sobre todo porque el decreto establecía fuertes multas y aún el destierro de obispos, arzobispos y gobernadores de mitras que incurriesen en desobediencia. El 26 de enero de 1834, el Cabildo de la Catedral Metropolitana comunica al vicepresidente que por objeciones de conciencia no iba a cumplir la disposición, y en su apoyo se pronunciaron las autoridades eclesiásticas del resto del país. Esto significaba ya la guerra. Hasta Manga de Clavo, donde el presidente, entre comillas, descansaba, llegaron los disgustados de todas clases y colores pidiéndole que tomara las riendas del gobierno y enviara a su casa a Gómez Farías. Y este, muy consciente de la tormenta que se aproximaba, decide apresurar el paso para respaldar sus medidas legislativas con hechos consumados. Así, en abril de 1834, dio a la Iglesia 30 días para cumplir con el decreto del 17 de diciembre, bajo pena de destierro para quienes ordenaran o aconsejaran persistir en la desobediencia. Ante esta situación, el jalapeño Santa Anna decide dar el golpe. A fines del mes se presenta en la capital resuelto a colocarse, así lo dijo, tan distante de la tiranía como de la libertad mal entendida. Y como dice José Fuentes Mares, en cuanto los militares hablan de libertad mal entendida o de libertad bien entendida, es porque a la vuelta de la esquina se encuentran las bendiciones de la dictadura. Así es como el general Santa Anna cambia de bando. Primero reprimió los levantamientos en contra de las reformas llevadas a cabo por Valentín Gómez Farías, las sofoca, se va a descansar a su hacienda de Manga de Clavo, sigue dejando actuar a Gómez Farías y cuando van y lo buscan decide ya actuar. Tras una serie de levantamientos, el principal en Cuernavaca, decide aceptar lo que en los planes se pedía: asumir el mando con poderes absolutos, anular las reformas y va a hacer más. Desarma las milicias, expulsa a Valentín Gómez Farías y permite el regreso de los jefes enemigos. Por supuesto que va a haber protestas. El gobernador de Zacatecas, Francisco García, el general Juan Álvarez en el sur. En cuanto al gobernador de Zacatecas, Francisco García, va a ser vencido por las tropas mandadas por Santa Anna y derrotado por completo en Guadalupe el 11 de mayo de 1835. Zacatecas además va a ser castigado, pues tuvo que ceder parte de su territorio para formar el actual estado de Aguascalientes, del cual haremos un video posteriormente. Mis obras, diría Santa Anna, mientras echaba doble llave a la puerta del Congreso, son la garantía de mis deseos. Acababa de aceptar el título de protector de la nación, ahora sí, y para eso, para protegerla, en unos cuantos días desarticuló la obra reformista, mientras Valentín Gómez Farías, despojado de su empleo, tomaba el camino de Nueva Orleans, domicilio social de los principales accionistas del, entre comillas, negocio de Texas. En México, mientras tanto, el nuevo Congreso, integrado por centralistas, declaraba a Santa Anna benemérito de la patria en grado heroico y mandaba grabar, en letras de oro, su nombre en la columna que a orillas del Pánuco conmemoraría su triunfo de 1829 sobre las tropas españolas de Isidro Barradas. Ajustaba apenas sus 40 años, pero ya era indispensable. El genio supremo de América, el Napoleón del Oeste, había logrado su cometido, se había cambiado de bando, lo cual no era nuevo en Santa Anna. Lo incomprensible era
que tanto liberales como conservadores creían en él, cuando habían visto su veleidad, cuando habían sido testigos de que en sus comienzos fue realista, estuvo en las tropas realistas para evitar la independencia de México, y cuando consideró el momento oportuno, porque eso sí, él sabía cuándo cambiarse de bando y tenía muy buena suerte. En el momento en que lo consideró oportuno, se cambia a las fuerzas independentistas. Después se asume iturbidista y por lo tanto imperialista. Y cuando no le conviene, cuando es rechazado por Iturbide, que tal vez logró ver la ambición de ese joven Santa Anna, decide tomar las armas en interés propio, no del país, como él decía, y convertirse en federalista. Posteriormente toma las armas en contra de Gómez Pedraza y a favor de Vicente Guerrero. Y después toma las armas para devolverle por 3 meses, para que terminara el que debió de haber sido su periodo presidencial, a Gómez Pedraza, para posteriormente dejar en la presidencia a Gómez Farías, que hiciera y deshiciera con esas reformas polémicas que iban en contra de 2 clases privilegiadas que no lo iban a dejar actuar, para que entonces fueran por él a su hacienda querida de Manga de Clavo y le suplicaran que él era el único que podía protegerlos de esas reformas. Entonces, a él le gustaba la fama, le gustaba sentirse necesitado, requerido por la patria, no le gustaba gobernar, sí le gustaba estar en el campo de batalla. Hay que tomar en cuenta también eso, la valentía, y que era un militar antes que presidente. Pero hay que ver también todos los actos que hizo o dejó de hacer, porque siempre fue en su beneficio, aunque él alegue que era en beneficio de la patria, en beneficio de su patria amada, en beneficio de su país. Un personaje rico y muy polémico, sin el cual no puede entenderse la historia de nuestro país.